El Ministerio de Agricultura de la República Dominicana creó, mediante la Resolución 1805, el Departamento de Inocuidad Agropecuaria, con la finalidad de regular y controlar la aplicación e implementación de las buenas prácticas agrícolas y ganaderas. El Decreto 5208 establece el Reglamento General de Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas, BPA, en el país para regular la siembra, manejo, cosecha, empaque y transporte de los productos agropecuarios del país en su fase primaria, con la finalidad de que los mismos se produzcan en condiciones higiénicas aceptables, sean inocuos y no afecten la salud del consumidor. Un alimento es inocuo cuando no causa daño al consumidor, cuando se consume de acuerdo al fin al que está destinado. Cada año en Estados Unidos se enferman más de 65 millones de personas con consumir alimentos contaminados. De estos, más de 50.000 son hospitalizados y un poco más de 5.000 mueren. En República Dominicana, se estima que en promedio cada habitante se enferma una vez en el año por consumir alimentos no inocuos y una cantidad indeterminada son hospitalizadas o fallecen por esta causa. Los peligros que pueden causar enfermedades al consumidor pueden ser físicas, como clavos, huesos, etc., químicos, como residuos de plaguicidas, metales pesados, residuos de medicamentos veterinarios, aditivos, entre otros, y microbiológicos, como son las bacterias, hongos y parásitos tales como el cólera, salmonella, Escherichia coli, tenia, ciguatera, etc. Para prevenir esos peligros en la producción agropecuaria hay que implementar las buenas prácticas agrícolas, las cuales se previenen enfermedades en los consumidores nacionales y permiten comercializar nuestros alimentos en los mercados internacionales. Cuando hablamos de las buenas prácticas agrícolas, nos referimos a aplicación correcta de los métodos de cultivo, cosecha, selección, almacenamiento y transporte de los productos agrícolas desarrollados y aplicados para asegurar una buena condición sanitaria, con el fin de reducir los riesgos de contaminación biológica, química y física. Los principales tópicos que debemos abordar para la implementación de las BPA son: el suelo. Cuando hablamos del suelo, debemos tener en cuenta los antecedentes del terreno y la condición óptima del mismo. Llevar un registro de las actividades realizadas sobre el suelo para obtener un historial de manera constante. Los registros deben incluir el uso anterior del suelo y los agroquímicos aplicados. Evitar la entrada de animales a la finca. La unidad de producción y los empleados que accedan a la misma deben conservar el área limpia. El área de descanso y consumo de alimentos debe estar fuera del área de producción. Colindantes. Revisar los terrenos cercanos para que las actividades agrícolas y no agrícolas que se realicen sean con la debida precaución para no afectar la zona productiva. Identificar fuentes de posibles peligros potenciales. Establecer barreras físicas y medidas efectivas que eviten vientos o escurrimientos hasta la zona productiva. Las mismas pueden ser cercas vivas, franjas de vegetación, zanjas, biobarreras, entre otras. Agua para riego. Tomar medida de control para proteger de contaminación las fuentes superficiales y subterráneas y mantenerlas libres de peligros químicos y microbiológicos, garantizando su calidad. Los pozos deben tener normas específicas de ejecución, mantenimiento y cierre de los mismos. Llevar un análisis anual de metales pesados y específicos cuando se sospeche una contaminación química, así como análisis microbiológicos. No utilizar aguas residuales. Para disminuir la contaminación del agua, se debe describir el método adecuado, producto utilizado y las concentraciones aplicadas. Uso y manejo de fertilizantes. Se deben utilizar solo aquellos fertilizantes registrados y autorizados por el MAT, Ministerio de Agricultura. Los fertilizantes inorgánicos, así como los abonos orgánicos, deben almacenarse por separado de los plaguicidas. Se deben llevar al pie de la letra los registros de la aplicación de cualquier tipo de producto, cultivo al que se aplicó, lugar y fecha de aplicación.
Está prohibido el uso de estiércol humano como un producto fertilizante. El estiércol animal debe someterse a tratamientos de compostaje, lombricompost, bokashi, digestión ácida, digestión alcalina, pasteurización, etc. No se debe almacenar el estiércol cerca de las fuentes de almacenamiento de agua. Uso y manejo de plaguicidas. Se deben utilizar solo aquellos plaguicidas registrados y autorizados por el MAT, Ministerio de Agricultura. El área de la preparación de mezclas debe estar separada de la fuente de agua para no contaminarla. Se deben llevar al pie de la letra los registros de la aplicación de cualquier tipo de producto cultivo al que se aplicó, lugar y fecha de aplicación para asegurarse de que la aplicación ha sido la indicada. Deben colocar señalización en las áreas donde se apliquen los plaguicidas para evitar el paso de personas no autorizadas. Queda prohibido comer, fumar y beber cerca de los productos fertilizantes o los plaguicidas. Cosecha, transporte. El producto debe mantenerse bajo condiciones adecuadas, cumpliendo las normas de limpieza e higiene de manera obligatoria. Todos los contenedores y herramientas que tengan contacto directo con el producto deben desinfectarse de acuerdo a procedimientos establecidos previamente y deben ser utilizados únicamente para este fin. El producto desinfectante debe tener garantía de su acción germicida contra los microorganismos. Deben tener un lugar de almacenamiento en buen estado para los implementos de la cosecha. Deben llevar mediante registros el monitoreo de la limpieza de los vehículos que transportan los mismos y los transportes deben estar en óptimas condiciones para su traslado, para que el producto no se contamine en el trayecto del campo al lugar de empaque de los mismos. Trabajadores. Deben habilitar comedores y áreas de descanso lejos de la zona de producción. Los sanitarios deben ser de fácil acceso, con una limpieza y desinfección constante y estar no más de 400 metros lineales de donde están los trabajadores laborando. Deben cumplir las normas de higiene establecidas, llevándose las manos de manera constante para mantener la limpieza. Deben asistir a todas las capacitaciones. Como seguridad personal, deben hacer uso de la ropa y los equipos adecuados y darles mantenimiento a los mismos. Si están enfermos o con síntomas de alguna enfermedad infecto-contagiosa, deben retirarse del área de producción y acudir de manera inmediata a un chequeo médico para evitar la contaminación a los productos. En caso de contraer alguna enfermedad, no pueden asistir a trabajar hasta su completa recuperación. Exclusión de los animales del área de producción. Evitar la entrada de animales domésticos, salvajes al área de producción. Cercar bien el perímetro y revisar periódicamente que todo esté en perfectas condiciones. Los trabajadores no deben tener contactos con animales antes de ingresar al área de producción, porque son una fuente de contaminación. El veterinario de la zona debe verificar que los animales de trabajo estén sanos y aún así solo deben estar en el campo de cultivo cuando se esté trabajando. Facilidades en la finca. Las infraestructuras para almacenamiento de equipos e implementos agrícolas y las necesarias para higienización de los trabajadores. Deben estar en buena ubicación, un área sin riesgos y que el perímetro esté correctamente pavimentado, sin polvo ni malezas. El lugar debe estar cerrado, debe ser fácil de limpiar, con un buen drenaje y rejillas contra plagas. Las lámparas deben estar protegidas de roturas. La maquinaria y los equipos deben estar limpios y con el debido mantenimiento. Debe existir un área para los trabajadores digna y cómoda. Deben tener material disponible de empaque, de embalaje y de químicos suficientes para cada producción. Deben tener señalizados y estratégicamente colocados los depósitos para basura. Los mismos deben ser limpiados constantemente para evitar el cúmulo de insectos. Deben tener un señalamiento de las áreas de trabajo y de las zonas de peligro. Sistema de registros. Deben llevar registros de todas las actividades realizadas. Deben realizar un formato de registros con los siguientes datos: título, fecha, área y sección, la persona responsable y el supervisor, datos básicos y mínimos. Deben nombrar a un responsable de registros. Los registros que siempre deben mantener al día son
los de las fuentes de agua, la aplicación de los agroquímicos, la capacitación de los trabajadores, la limpieza e higiene, el mantenimiento de los sanitarios y los depósitos de agua. El Departamento de Inocuidad les puede proveer de un cuaderno donde están los registros necesarios de una unidad de producción agrícola. Sistema de rastreabilidad. Deben implementar un sistema de rastreabilidad documentado, identificando así lo siguiente: el producto con clave o código, los datos del producto, los controles y los resultados de los controles, los proveedores y los insumos, el cultivo y el manejo de los mismos, los intermediarios y el transporte. Deben saber que un producto agrícola con mal manejo puede atentar contra la salud y la vida de los consumidores. Por ende, los productores de los mismos deben cumplir con los procedimientos del manejo de las buenas prácticas agrícolas para evitar ser sancionados por el Ministerio de Agricultura y las autoridades locales e internacionales, ahorrándose una pérdida de producción, tiempo y dinero. El valor de comer tranquilo se inicia con las buenas prácticas agrícolas. La prevención es la clave. Deben proporcionarles a los consumidores los mejores productos que sean inocuos.